Hola amigos. Soy Mía y estoy muy feliz de verte de nuevo aquí. Descubramos juntos la definición de derecho de autor. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, los derechos de autor, por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita. La legislación sobre derechos de autor en Occidente se inicia en 1710 con el Estatuto de la Reina Ana. Se reconoce que los derechos de autor son uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el derecho anglosajón, se utiliza la noción de copyright, traducido literalmente como derecho de copia, que, por lo general, comprende la parte patrimonial de los derechos de autor, derechos patrimoniales. En el derecho literario, comprende el derecho de las historias basadas en hechos o personajes reales. Los personajes tienen derecho a leer la obra, mientras es escrita. Una obra pasa al dominio público cuando los derechos patrimoniales han expirado. Esto sucede habitualmente transcurrido un plazo desde la muerte del autor, post-mortem auctoris. El plazo mínimo, a nivel mundial, es de 50 años y está establecido en el Convenio de Berna. Muchos países han extendido ese plazo ampliamente. Por ejemplo, en el derecho europeo, son 70 años desde la muerte del autor. Una vez pasado ese tiempo, dicha obra entonces puede ser utilizada en forma libre, respetando los derechos morales desde los orígenes de la humanidad. Las obras no tuvieron prohibiciones de copia, de reproducción ni de edición. Es posible mencionar casos tan antiguos como el arte rupestre, creado hace 40 milenios en la cueva de El Castillo en España, o el poema de Gilgamesh, desarrollado desde hace 4 milenios por los sumerios, escrito y preservado hace 2650 años gracias al rey asirio Asurbanipal. Luego de la aparición de la imprenta, se facilitó la distribución y copia masiva de las obras, y posteriormente surgió la necesidad de proteger las obras no como objetos materiales, sino como fuentes de propiedad intelectual. Los primeros casos que se recogen en leyes sobre el derecho de copia provienen de la antigua Irlanda. El Catach es el manuscrito irlandés más antiguo existente de los Salmos, principios del siglo VII, y el ejemplo más antiguo de la literatura irlandesa. Contiene una vulgata de los Salmos XXX, 10, al caballos de vapor, 13, y es una versión con una indicación de interpretación o de partida antes de cada salmo. Tradicionalmente se atribuye su creación a San Columba como el copista, y dicha copia se hizo de forma extraordinaria en una sola noche a toda prisa gracias a una luz milagrosa, de un salterio prestado a San Columba por San Finian. Surgió una controversia sobre la propiedad de la copia, y el rey Diarmait mac Cervaill dictó la siguiente frase: a cada vaca le pertenece su cría, por lo tanto, a cada libro le pertenece su copia. Aunque formalmente suele datarse el nacimiento del derecho de autor y del copyright durante el siglo XVIII, en realidad se puede considerar que el primer autor en reclamar derechos de autor en el mundo occidental, mucho antes que el Estatuto de la Reina Ana de 1710 del Reino Unido o las disputas de 1662 en las que interfirió la Unión de las Coronas, fue Antonio de Nebrija, creador de la célebre gramática castellana e impulsor de la imprenta en la Universidad de Salamanca a fines del siglo XV. Más tarde, en la Inglaterra del siglo XVIII, los editores de obras, los libreros, argumentaban la existencia de un derecho a perpetuidad a controlar la copia de los libros que habían adquirido de los autores. Dicho derecho implicaba que nadie más podía imprimir copias de las obras sobre las cuales tuvieran el copyright. El Estatuto de la Reina Ana, aprobado por el Parlamento inglés en 1710, fue la primera norma sobre copyright de la historia. Esta ley establecía que todas las obras publicadas recibirían un plazo de copyright de 14 años, renovable por una vez si el autor se mantenía con vida, o sea, un máximo de 28 años de protección. Mientras que todas las obras publicadas antes de 1710 recibirían un plazo único de 21 años, contados a partir de esa fecha. Sin embargo, el dominio público en el derecho anglosajón solo nació en 1774, tras el caso Donaldson contra Becket en que se discutió la existencia del copyright a perpetuidad. La Cámara de los Lores resolvió 22 votos a 11 en contra de esa idea. Estados Unidos incorporó los principios sentados en Inglaterra sobre el copyright. Así, la Constitución de 1787, en el artículo 1, sección 8, cláusula 8, la cláusula del progreso, permite establecer en favor de los autores derechos sobre la propiedad creativa por tiempo limitado.
En 1790, el Congreso de Estados Unidos promulgó la primera Copyright Act, ley sobre copyright, y creó un sistema federal de copyright y lo protegió por un plazo de 14 años, renovable por igual término si el autor estaba vivo a su vencimiento, o sea, un máximo de 28 años de protección. Si no existía renovación, su obra pasaba al dominio público. Mientras en Estados Unidos el copyright se convertía en un derecho de propiedad comerciable, en Francia y en Alemania se desarrolló el derecho de autor, bajo la idea de expresión única del autor. En esa línea, el filósofo alemán Immanuel Kant decía que una obra de arte no puede separarse de su autor. En Francia en 1777, Pierre-Augustin de Beaumarchais, autor de la comedia El Barbero de Sevilla, fundó la primera organización para promover el reconocimiento de los derechos de los autores. Pero hubo que esperar al final de la Revolución Francesa para que la Asamblea Nacional aprobara la primera Loi du droit d'auteur, Ley de Derecho de Autor, en 1791. Eso es todo por hoy. Gracias por mirar el video. Eres una persona genial. Te deseo un buen día. Recuerda sonreír y disfrutar tu día. No olvides suscribirte para aprovechar otros interesantes vídeos como este.